Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos todos. Iglesia Casa de Oración le da la bienvenida. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Mateo 11:28. Podemos estar hablando del descanso en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. ¿Cuán necesario es el descanso? ¿Cuán necesario es reposar? ¿Cuán necesario es tener ese refugio, ese descanso en donde podemos venir a descargar todo aquello que el ser humano, cuando nosotros no tenemos un refugio, no tenemos un descanso, estamos cargados, estamos atribulados, y eso nos hace a nosotros a veces extremadamente preocupados, y a veces por no descansar en el Señor, por no saber cómo, por no aprender cómo, y a veces la fe comienza a titubear. A veces, hermanos, hay personas que verdaderamente llegan a un momento, ¿verdad?, como dicen por ahí, a tirar la toalla, inclusive a dejar ciertas cosas importantes y elementales, ¿verdad? Entonces es importante nosotros aprender a descansar en el Señor, porque si no, pues nosotros nos quemamos, como dice por ahí también, ¿verdad? O nos frustramos y nos tornamos a veces temperamentales, explotando y un montón de cosas que si nosotros no sabemos descansar en el Señor, verdaderamente nos frustramos. El descanso es sumamente importantísimo, es sumamente importante. El Señor eso lo enseñó de una manera esencial y bien clara, inclusive con su ejemplo, así como Jesús cuando se bautizó, el tema que estuvimos hablando el sábado pasado, ¿verdad? El tema de que Jesús dice que llegó y se bautizó. Y él dio el ejemplo. Él no era necesario que se bautizara, pero él cumplió y le dijo a Juan: conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Entonces, resulta de que, por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña de que el Señor descansó de sus obras, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Vamos a leer el pasaje que necesitamos citar el día de hoy. Dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Entonces, nosotros somos, ¿verdad?, tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y nos cansamos en el área física, pero también nos cansamos en el área espiritual, el cansancio espiritual, el cansancio del alma, el cansancio de llevar o sobrellevar aquellas cargas que no se ven físicamente, pero que tienen un impacto en lo físico también, ¿verdad? Pero existe el cansancio, por ejemplo, existe el cansancio del cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos una semana, no descansamos, y entonces ya llegamos al día de descanso, venimos agotados, y se reponen las fuerzas. Al siguiente día, ¿verdad?, el día de trabajo, pues uno empieza a trabajar de una manera fresca, de una manera bien descansado, ya con una mente más abierta, empiezas a encontrar tu ritmo nuevamente de la semana, ¿verdad? Entonces, eso pues todos lo sabemos que es necesario el descanso, pero hay otro cansancio que el Señor lo enseña, que es el cansancio que viene producto de muchas cosas. Por ejemplo, a veces problemas en la familia, a veces malas decisiones, a veces deudas que no te dejan dormir, ¿verdad? A veces problemas con los hijos, a veces problemas en los negocios, problemas en el trabajo, problemas en los que verdaderamente eso se va acumulando. Existe la acumulación, ¿verdad? A veces problemas porque existe el problema de posponer las cosas, ¿verdad? Hay personas que
Es muy común ese problema, ¿verdad? Pero hay que superarlo. El problema de no hacer las cosas inmediatamente y hacerlas hasta que ya llegan los límites, por ejemplo, o posponer todas las cosas, procrastinación, ¿verdad? Se llama eso. Entonces, dejar las cosas hasta última hora o dejar las cosas a después, porque hay margen de tiempo para hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Dejas una cosa para después, dejas otra cosa para luego, dejas otra cosa, esto después lo puedo hacer, esto después lo puedo hacer. Entonces, ese es un problema muy común en el ser humano y eso produce cargas, eso produce ciertas situaciones. Es como, por ejemplo, cuando uno va a presentar algún trabajo, por ejemplo, los muchachos que estudian y lo dejan hasta el final, entonces después tienen que estar apurados haciendo ese montón de cosas y ese problema es muy común inclusive en la adultez y en las diferentes etapas de nuestra edad, ese problema de dejar las cosas para después. Entonces, eso produce carga también y eso produce un gran cansancio, tremendo, ¿verdad? Entonces, porque uno anda pensando y anda ahí en la memoria que tiene que hacer esto y que tiene que cumplir y que tiene que hacerlo y que tiene que hacerlo. Entonces esas cosas cargan, esas cosas van acumulando ahí. Y entonces eso hace que el individuo se vaya poniendo lento, se vaya poniendo agotado, se vaya poniendo, eso produce un cansancio, inclusive en lo físico, produce estrés, produce temperamento, produce esa de que explotas, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de cansancio, producto de nuestra administración. Dice la palabra del Señor que para todo hay tiempo. Hay tiempo para descansar, para dormir, hay tiempo para todo hay tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Para la procrastinación, ¿cuál es la solución? Tratar de organizar y priorizar las cosas. Por ejemplo, esto hay que hacerlo ya, poner fechas, esto hay que sacarlo ya, poner fechas, ¿verdad? Entonces, hacer la lista de lo que nosotros debemos de hacer y poco a poco vamos saliendo de las cosas que vamos a ir haciendo. Entonces, hay medidas, inclusive puede haber ayuda, puede haber lo que sea, pero hay otros problemas, amados hermanos, que son producto de tribulaciones, problemas que son producto de fuerzas espirituales, problemas que son producto de resistencia del enemigo. En una ocasión el apóstol Pablo quería ir a determinado lugar, pero dice que el diablo se le estorbaba. Entonces nosotros tenemos una batalla constante, eso también produce desgaste si nosotros no sabemos descansar en el Señor. Decimos amén, porque no somos nosotros los que llevamos la carga, sino que el Señor ha prometido, como dice en este pasaje, dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Amén. Entonces, nosotros si no nos cuidamos, inclusive en la hora del Señor nos podemos cansar, nos podemos agotar, inclusive nosotros mismos que trabajamos y sabemos cómo venir al Señor, nos podemos cansar si nosotros verdaderamente no entendemos de que la obra es del Señor, de que lo que hacemos es del Señor y que cuando nosotros estamos conectados con el Señor mediante su Espíritu Santo, Él nos dirige, Él nos ayuda, Él nos inclusive enseña qué hablar, qué predicar, qué enseñar, cómo dirigirnos, ¿verdad? Cómo hacer la obra del Señor. Entonces, si nosotros entendemos que nosotros vamos a pasar por diversas pruebas, entendamos que nosotros debemos de llevar la cruz y que este caminar, desde que nosotros estemos en este caminar, siempre vamos a tener motivos para cansarnos. O sea, nosotros vamos a descansar plenamente de todas nuestras obras hasta que nos vayamos con el Señor, hasta que el Señor nos mande a llamar o el Señor venga y nos lleve con Él en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Hasta ese día nosotros vamos a tener descanso pleno, vamos a tener ese reposo pleno,
Pero mientras nosotros estemos aquí en esta tierra trabajando y viviendo en medio de, como dijo el Señor, los envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Y dice, vosotros no sois del mundo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces, mientras nosotros estemos aquí, mientras nosotros estemos llevando la obra, nosotros estemos peleando una batalla contra el pecado y estemos llevando la cruz del Señor en este tiempo, pues vamos a tener cargas, vamos a tener responsabilidades, vamos a tener que seguir adelante, independientemente a veces, hermanos, que nos sintamos cansados. Pero hay que venir a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, venid a mí. Número 1 es venir a Él. Amén. Y después sigue diciendo, yo soy, dice el 28 siempre, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. O sea, que en medio de las situaciones, en medio de las cargas que nosotros todavía llevamos, Él nos da descanso. Viene ese refrigerio del Espíritu, viene esa frescura del Espíritu que a veces es inexplicable, pero viene ese ánimo, viene ese gozo y ese reposo del Señor que nos levanta el ánimo y nos ayuda a seguir adelante. No perdamos la pasión por nuestro Señor Jesucristo, no nos tornemos aburridos, no nos tornemos así de una manera frustrados, no, sigamos con alegría y sigamos con gozo. Hermanos, es un privilegio servir al Señor, es un privilegio llevar esta batalla, es un privilegio ser cristiano. Ser cristiano es una gran bendición. Ser cristiano, amado hermano, tener el acceso a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso es inmensamente grande, es una gran bendición. Entonces nosotros entendamos eso y atesorémoslo en nuestro corazón. Como dijo el apóstol Pablo, dice que muchas personas se iban porque le decían a Jesús, dura esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y muchas personas se comenzaron a ir, calladamente se iban y dejaban a Jesús. Y entonces volvió a ver a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos, y les dijo, ustedes también quieren irse. Y entonces le dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, hermanos, nosotros entendamos muy bien que en otro lado no hay ningún refugio. No hay absolutamente ni un refugio. No existe otra religión, no existe nada, no existe nada que pueda ofrecer y que pueda dar lo que Jesucristo da. Por eso Él dice con toda confianza, venid a mí. Y eso se lo dice a los cristianos. En este venir a mí no se está refiriendo solamente a la salvación, se está refiriendo al descanso, a venir a reposar en el Señor. La palabra del Señor lo compara con el día de reposo, es un tipo de Cristo. Esto del descanso y el reposo es sumamente importante. Vamos a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a ver ahí que inclusive nuestro Dios nos da el ejemplo. Génesis capítulo 2, verso 2, mire cómo dice, fueron pues acabados, vamos a leer desde el 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Entonces, estaba cansado el Señor porque había hecho la tierra y había hecho los cielos y había hecho las estrellas y todo el ejército de estrellas que hay en el universo, entonces, todo lo que nosotros vemos. Entonces, y descansó el Señor porque estaba cansado. No, no es así. O sea, no es que Él estaba cansado por haber trabajado, no. Simplemente dejó de hacer lo que había hecho. Dice la palabra del Señor que Él no se cansa. Él no tiene necesidad de descanso, porque Él es Dios, Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es soberano, todo lo que existe es porque descansa en Él. O sea, Él no está en un lugar y entonces se cansó Dios, entonces no. Es todo lo contrario, todo lo que existe descansa en Él y se mantiene en Él. ¿Por qué el Señor hace ese énfasis entonces?
que descansó. Es para enseñarnos a nosotros la importancia del descanso, la importancia de entender que Jesús es nuestro reposo, que Jesús es nuestro Shabbat, nuestro sábado. Eso quiere decir sábado, Shabbat. Ese es nuestro descanso. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Entonces vamos a ver algunas maneras de cómo venir al Señor. ¿Qué te parece si vemos ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 5, verso 12? Deuteronomio 5:12 dice: mira, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces, es tan importante este asunto que lo incluyó, es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Lo incluyó, le dijo a Moisés, incluye ahí que hay que descansar en el día de reposo, haciendo alusión al sábado, el Shabbat. Entonces Moisés lo incluyó en la ley, ya el Señor ya lo había santificado desde el principio. Entonces, para que nosotros nos demos la idea de cuán importante es esto. O sea, hoy en día no se trata de guardar el día de reposo, no en ese término literal, no es necesario. Pero el asunto aquí es que ahora nuestro sábado es Cristo Jesús. Él es el reposo. Entonces no solamente descansamos de las obras de nuestras manos, sino que también descansamos de las acechanzas de esta vida, de las cargas que no se ven, pero que pesan en las personas, en sus hombros. Amén. Entonces, por ejemplo, a veces malas decisiones, por ejemplo, hay personas que se meten a unas deudas terribles, que ni duermen. Por ejemplo, eso produce unas cargas tremendas. Entonces, el Señor, hay que descansar en el Señor. No es que el Señor te va a quitar esa deuda o te la va a pagar, sino que el Señor te va a ayudar y de paso te va a dar una lección y te va a dar una enseñanza de cómo ser un administrador, de no gastar más de lo que uno tiene o puede. Entonces, porque eso produce cargas. Por ejemplo, a matrimonios que están llevando una vida difícil. Entonces venimos y descansamos en el Señor, hay esperanza. ¿Por qué? Porque eso produce cansancio, eso produce estrés, produce desesperaciones al extremo que hay personas que llegan hasta pensar cosas feas, porque el diablo los quiere llevar a ese precipicio, a ese borde. Personas que comienzan a pensar inclusive en el suicidio, producto de las cargas del alma, producto de las cargas que va llevando el ser humano y que ya no haya que hacer, ya no haya a dónde ir. ¿Por qué? Porque estas cargas no las puede quitar nadie, estas cargas solo las puede quitar el Señor. Amén. Entonces es tan importante aprender a descansar en el Señor, que el Señor nos enseña mediante su ley que el descanso es esencial, venir a descansar en el Señor. Como te dije, seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a tener cargas en esta vida. Vamos a tener cargas. Desde el más pequeño, desde ya que somos niñitos, ya venimos con preocupaciones. Por ejemplo, mandamos a los niños a la escuela, a su nivel, ya él va preocupado porque le toca un examen. Ya él está llegando a un momento en que ya se siente que está preocupado. Llegan a jóvenes, a teenagers. A veces hay problemas, hay bullying, hay situaciones en las escuelas que los hacen a un lado, que no dan la talla en algunas cosas, entonces se sienten mal. Esa es una carga. A ese nivel de adolescente, esa es una carga terrible la que lleva un adolescente. Ya después llegamos a una edad de joven y comenzamos una vida laboral, una vida de trabajo. Entonces, levantarse temprano, ir
ajustarse a un horario, dar rendimiento, y a veces esos problemas que hay en los trabajos, las envidias, los problemas, ¿verdad? Porque va levantándose en el trabajo y el otro quería ese carguito, entonces le comienza a meter a los jefes en contra de esa persona y ya vienen otras cargas y otros problemas. Todo eso, después llegamos a una vida de matrimonio y comienzan otro tipo de problemas que hay que proveer, problemas responsabilidades, que vienen los hijos, que ahora hay que enseñar, Hermano, nosotros, el ser humano no puede vivir una vida sin Cristo Jesús. ¿Por qué? Por eso es que hay tanto problema en los seres humanos. Amén. Entonces, después ya vienen otro tipo de responsabilidades. Después ya llegamos a una edad adulta, a una edad de ir saliendo de esta tierra, ya a la tercera edad, lo que sea que se le llama. Entonces ahí viene uno pensando, ¿cómo voy a vivir el resto de mis días? Después vienen los dolores, después vienen ¿qué van a hacer mis hijos conmigo? ¿Me van a ir a tirar a un asilo de ancianos? ¿Cómo voy a vivir? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me viene un problema de artritis? ¿Se me viene un problema que no voy a poder ni moverme? ¿Qué hago? Y comienzan esas preocupaciones. Entonces, todas esas son cargas. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Venid a mí. Venid a mí. Amado, cuando nosotros somos fieles al Señor y llevamos su yugo, llevamos su carga, llevamos su compromiso, como dice Mateo 8:28. Hermano, aunque estés en la edad que estés, el Señor no te desamparará. Estés donde estés, el Señor no te desamparará. Seas un niño, seas un adolescente, seas un joven adulto, seas una persona ya casada con tu familia, tus nietos, seas una persona que ya está saliendo de esta vida, que ya está en la tercera edad o más, el Señor no te va a desamparar. Pero hay que ser fiel, hay que venir a Él, hay que acordarse del Señor y aprender a venir a Él. Aunque ya estés como estés, ya saliendo de esta vida, pero no te va a hacer falta nada. Simplemente seamos fieles con el Señor en todos los momentos de nuestra vida y aprendamos a descansar en el Señor. Aprendamos a descansar en el Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Mira cómo dice, por ejemplo, el Salmo 62:1. Salmo 62:1. Mira cómo dice el Salmo 62:1. Bendito Dios, dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Cómo descansaba el salmista en el Señor? Su alma estaba acallada. Eso quiere decir afirmada. Eso quiere decir descanso. Eso quiere decir allí en espera, ¿verdad? Así como cuando un barco espera en determinado lugar y las aguas no se lo llevan, así con el ancla agarrado, así estaba el alma de este hombre, el salmista. ¿Y qué significa eso? En el alma están las emociones, los anhelos, los deseos. En el alma está la esencia de nosotros. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra conciencia y todo nuestro sentir como ser humano, y lo descansamos y lo entregamos y confiamos en el Señor, así como un niño cuando confía en su padre o en su madre, y nosotros confiamos mansamente. Esa es una de las cualidades para nosotros, descansar en el Señor, ser mansos. En el pasaje anterior, en Mateo 11:28, habla bien claro, que seamos mansos, que llevemos su yugo, que llevemos sus compromisos, que nuestros problemas, hermanos, los descansemos en Él,
y agarremos las prioridades del Señor y nosotros servirle al Señor. Él se preocupa por lo de nosotros, nosotros llevamos su yugo, nosotros llevamos sus compromisos. Eso es, yo agarro tus preocupaciones, yo agarro tus cansancios, yo agarro tus tribulaciones y tus angustias, yo las tomo, ellas son mías. Y te dice el Señor, yo pagué por eso en la cruz del Calvario, mi muchachito. A ver, deme todo eso y yo lo llevo. Pero yo le voy a dar algo a usted, nos dice el Señor, te voy a dar mi yugo. Te voy a dar mis responsabilidades. Y hace ese cambio el Señor. Amén. Entonces, para eso se necesita mansedumbre, se necesita confianza, se necesita dejarse ser moldeado por el Señor. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mira cómo dice aquí el salmista, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. Entonces, eso es lo que enseña el Señor. Entonces, ¿quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro descanso? Nuestro Jesús. Y seamos como el salmista, confiando. O sea, no moverse del Señor, no irse para otro lado. Hay problemas, hermano, que nosotros no podemos resolver. Por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros nos reventemos haciendo un montón de cosas, no es que no nos vamos a ver posibles soluciones, pero hay situaciones que están fuera de tu alcance, ya no están en tus manos solucionarlas. Son cosas que solamente el Señor te puede resolver, y en el momento del Señor. Amén. Entonces, miremos por ejemplo otro pasaje, está mismo ahí en Jeremías 6:16, Jeremías 6:16, mira como dice, Jeremías 6:16, amén. Entonces, son a veces enfermedades en el alma, por ejemplo, que está el alma ligada, está ahí, está amarrada, está atada la persona, y eso se convierte muchas veces en depresión, cuando la persona no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, o a veces sabe que puede venir a Jesús y descansar en Jesús, pero está tan atado, está ligado ahí en su alma, que lo que quiere nada más es como disiparse, como desaparecer de su entorno. Y hay personas que hasta el reloj biológico que nosotros tenemos, ¿verdad?, les cambia. Duermen en el día como un escape a la realidad, y en la noche, que nadie está viéndolos ni nada de eso, pasan y se refugian en otras cosas. Entonces cambian producto de ¿qué? De los problemas. A veces son miedos, enfrentar la vida, enfrentar cosas. A veces son temores que se apoderaron de esas personas, miedos terribles. Entonces, esas cargas, ¿por qué? Porque ven a veces algunos retos y algunas cosas como unas grandes barreras impenetrables, que no las pueden atravesar, que no las pueden salir adelante. Es muy común, por ejemplo, problemas aquí que tenemos que enfrentar un idioma nuevo, venimos aquí, muchas personas se sienten solos, se sienten abandonados, ¿verdad? Es muy común ese tipo de problema aquí, porque la mayoría de personas aquí en estos países somos extranjeros que venimos a buscar un estatus y una mejoría de vida, pero hermanos, sin el Señor es complicado. O sea, mira, y entonces es muy tentados a caer en estos problemas depresivos, en otros problemas terribles, ¿verdad? Entonces, el Señor te da la valentía para enfrentar estos problemas. El Señor te da la valentía, el Señor te ayuda. Es cuando descansamos en Él. Entonces, por ejemplo, aquí venimos a estos países y lo primero que hay que hacer es ir a la escuela, otra vez ir a la escuela. ¿Por
porque si uno no va a la escuela, no aprende un idioma nuevo, entonces no se trabaja en nada. Entonces todo eso produce frustraciones, produce muchas vicisitudes en los seres humanos. Entonces, la solución es venir a descansar en el Señor. La solución es el refugio, el consuelo de la palabra, que es la que nos da el ánimo, la que nos enfoca y nos hace seguir adelante. Amén. ¿Verdad? Pero esas son situaciones que de una u otra manera tenemos que superarlas. Pero hay problemas peores, problemas como el pecado, problemas como ataduras, problemas de vicios, problemas, todo eso es igual, venir y descansar en el Señor. Todas esas cosas, y venir y descansar en el Señor. Entonces miremos, por ejemplo, ahí en el Jeremías, te dije, ¿verdad? 6:16. A veces ni siquiera conocemos, por ejemplo, la solución. Miremos cómo dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Más dijeron, no andaremos. ¿Verdad? Entonces, mira, ¿cuál es la verdadera solución? El verdadero Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas alternativas que te van a presentar. Muchas alternativas, inclusive muchos mensajes mal expuestos, inclusive de la palabra, que tienen apostasía, que tienen, por ejemplo, hay muchas enseñanzas que andan por ahí, enseñanzas que tienen que ver con, que se basan solo en prosperidad, que se basan solo en un montón de cosas que la verdad no te van a solucionar un problema del alma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para verdaderamente encontrar al Señor y verlo realmente como el descanso? ¿Verdad? Entonces, dice que nos paremos en los caminos y preguntemos cuál es la senda antigua. Mire, aquí no hay nada que cambiar. El problema del ser humano es el mismo en todos los tiempos, el pecado y su alejamiento de Dios. Entonces hay personas que quisieran resolver algunas cosas, pero no quieren venir a Cristo en primer lugar. Y hay otras que se preguntan, ¿dónde está? ¿Qué hago? Hay un caso en la Escritura, por ejemplo, en Juan capítulo 4, de una mujer que tenía una necesidad. Pero ella anhelaba en su corazón al Cristo, al Mesías. Y en una ocasión dice Jesús que le era necesario pasar por Samaria, a una ciudad que se llamaba Sicor. Y entonces él vino allí donde estaba un pozo que se llamaba el pozo de Jacob. Y ahí se puso Jesús a esperar que viniera esta mujer. Y vino esta mujer, y entonces Jesús comenzó a hablar con ella: dame agua. Señor, ¿quién eres tú? ¿Por qué tú hablas conmigo, tú que eres judío y yo samaritana? Y piensa un diálogo. Y esta mujer comienza a escalar en su conversación con Jesús. Y la conversación se va escalando a un nivel en el que ella le dice: Señor, dame de esa agua, cuando Jesús se le revela. Y le dice: yo tengo una agua que cuando tú bebes de esa agua no tendrás sed jamás. Y entonces dame de esa agua. Y entonces Jesús le dice: ve a traer a tu marido. Y entonces le dice ella: no tengo marido, porque no tengo marido. Y entonces le dice Jesús: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces, esta mujer anhelaba un descanso. ¿Tú te imaginas la vida de esta mujer? Intentaba con uno, no funcionaba. Intentaba con otro, no funcionaba. Intentaba con otro, no funcionaba. Y ahí va por el sexto. Imagínate una mujer que la dejan los maridos. Así se van, solo vienen y se van. ¿Cómo se sentía esa mujer? Pero tenía un anhelo sincero y honesto. Un anhelo genuino de descansar en el Señor.
anhelaba a Jesús, pero no lo conocía. Pero ella sabía de que Dios había prometido que iba a mandar un reposo, que iba a mandar un Mesías, y en su corazón ella anhelaba ver ese Mesías. Pero mira lo precioso del Señor, que nosotros, independientemente de donde estemos y cómo estemos, cuando nosotros anhelamos verdaderamente ese descanso, anhelamos verdaderamente a ese Jesús, el Señor se revela a nosotros. Por eso dice la palabra aquí, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua. El Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo desde hace 2000 años. Lo que pasa es que a veces hay personas que enseñan mal y que enseñan el Evangelio y le dicen otras cosas a la gente, que no produce absolutamente ningún efecto. Pero cuando nosotros verdaderamente queremos ese Jesús real de la Escritura, Él se revela a nosotros. Y entonces nosotros descansamos en Él, verdaderamente. Pero hay que enderezar ciertas cosas en la vida. Esta mujer tuvo que enderezar su vida. Esta mujer ya iba por la sexta relación. Y entonces el Señor le dijo, yo te doy de esa agua, pero tienes que traerme a tu marido. No se la negó, pero le dijo, tráeme a tu marido. Entonces, lo mismo nosotros, para venir al Señor es descansar en el Señor, hay que rendirnos a Él, y eso es lo que dice el salmista, mi alma está acallada en ti. Eso quiere decir que ya Él había entregado todos sus problemas de pecado delante del Señor. Y entonces Él podía ahora gozar del reposo del Señor, gozar de ese reposo. Amén. Pero hay que investigar y no hay que conformarse. No solamente que te digan cualquier cosita así superficialmente acerca de Jesús. No. Busca más. Busca más de ese Jesús maravilloso. Sé un buscador genuino, un buscador determinado de Jesús. El Jesús de la Biblia. No te quedes en la orilla, no te quedes conformándote con cualquier cosita. No. Ve más allá. Y en la medida que conozcamos más a este Jesús maravilloso de la Escritura, nuestra alma reposa, descansa. Nuestra alma en medio de este mundo terrible va a descansar en las diferentes edades, en las diferentes etapas de tu vida. Vas a descansar en el Señor. Amén. Hasta las personas que ya se van a ir de esta tierra comienzan a preocuparse. ¿Y quién me va a comprar la caja? ¿Y quién va a comprar esto? Son diferentes preocupaciones en todos los tiempos. Amén. Entonces, descansemos en el Señor, nuestro Jesús. Sigue hablando aquí la palabra, vamos a ir a otro pasaje que está en el Salmo 23:1. Algo esencial antes que nos vayamos de Jeremías. Jeremías 6:16, quiero enfatizarte en algo. Mira cómo dice el 16. Mira cómo dice. Para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Qué terrible es rechazar el reposo del Señor Jesús. Qué terrible es cuando están la gente a veces en una angustia y saben que necesitan ser ayudados y no aceptan la ayuda. Pero están necesitados y están clamando inclusive por ayuda y después la rechazan. Cuando el Señor les manda la ayuda, rechazan. Cuando el Señor les enseña el camino, cuando el Señor les enseña el reposo, el descanso, no lo quiero. Como este pueblo. Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, amado. Amén. Entonces, para venir a este descanso se necesita fe, se necesita creer, se necesita tener un corazón manso, un corazón humilde. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver un último pasaje que está
Está en Salmo 23.1, te dije, ¿verdad? Salmo 23.1. Salmo 23.1, un salmo muy conocido por todos. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Pero ¿cómo empieza el pasaje? Jehová es mi pastor. Haced de Jesús tu pastor, ¿verdad? Haced de Jesús tu pastor. Acepta el pastoreo de Jesús. Para eso necesitas estar en una congregación, necesitas estar en la congregación. Y el Señor dice: yo les voy a levantar pastores conforme a mi corazón, que los pastoreen con ciencia, ¿verdad? Entonces, cuando Jehová es tu pastor, Él te va a poner personas que te ayuden. Él te va a mostrar la palabra del Señor. Cuando Jehová es tu pastor, Él es el que te pastorea. Va a usar personas, va a usar un pastor para que te ayude, pero el que te pastorea es el Señor. Amén. Déjate pastorear por el Señor. Hay personas que quieren el descanso del Señor, pero andan como esos lobos solitarios, allá por los laderos, por las orillas. Ahí andan, escondidos, y están en sus casas, pero quieren descansar, quieren descanso, quieren reposo. Pero no, hay que aceptar el pastoreo del Señor, eso es esencial. ¿Para qué? Para que el Señor te pastoree. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Que Dios te bendiga en grande. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Gracias, Rey amado. Te pido, Dios mío, que traiga reposo, que traiga descanso en todos aquellos hermanos de Iglesia Casa de Oración que están, bendito Dios, atentos a la palabra, Señor de la gloria. Confía en el Señor. Él es tu hacedor. Él es tu proveedor. Él es Jehová Rafa. Él no falla. Confía en el Señor y descansa en el Señor. Aunque la situación sea difícil, dice el Señor, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Solo descansa en el Señor. Descansar en el Señor, dice: sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor con oración y súplica y acciones de gracia. Hay que venir en fe. Dice que nosotros pongamos en el Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, todos nuestros traumas, todos nuestros atrasos, todos nuestro derrama tu alma. Eso es derramar tu alma delante del Señor, es derramar todas aquellas cosas, tus miedos, tus frustraciones, tus dudas, todo, derrámalo delante del Señor mediante la oración, y cree que lo está recibiendo el Señor. Cree la importancia de la fe, del creer verdaderamente. Eso es esencial. Y cuando te pares de esa oración, cuando estés ahí, dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchaste mi clamor. Yo sé que estas cargas que yo tenía, Señor mío, las he depositado en ti. Y entonces tú te levantas, como dice, con acciones de gracia, y tú alabas al Señor, adoras al Señor, glorificas al Señor, y agradecido, Señor, gracias porque yo sé que lo tienes. Gracias, Señor, porque yo sé que viene la solución. Gracias, Señor, porque tú te llevaste todas mis cargas. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio de mis cargas en la cruz del Calvario. Sea lo que sea, sea lo que sea. Amén. Entonces, ten paciencia y confía en el Señor. Que Dios te bendiga en grande.